Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer para nosotros tenerlos acá en este webinar el día de hoy. La idea es poderles mostrar un poco las ventajas y las bondades de poder tener un entorno de diseño en 3D y programación en CNC integrado con ayuda de las herramientas de Siemens. Mi nombre es César León, yo hago parte de la dirección de proyectos en Grupo ACI. Me acompaña mi compañero Javier Salcedo, quien hace parte del equipo técnico de la compañía, y nos acompaña también Ángel Aya, que se carga de la parte de fidelización y área comercial en esta división de Grupo ACI. En principio, vamos a hablar un poco de la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar un poco de quiénes somos como grupo ACI. Vamos a hablar un poco de lo que es Solid Edge como una herramienta de diseño mecánico en 3D que se puede integrar con Solid Edge como una herramienta de programación CNC. Ese es el foco principal del webinar para el día de hoy. Vamos a contar con un invitado especial, el ingeniero Esteban Beltrán de la empresa E3 Steel and Design, quien es usuario de los productos Siemens, y al final vamos a tener una pequeña sección de preguntas y respuestas en las cuales podemos interactuar un poco más con todos los asistentes. Muy bien, dando inicio, como se dan cuenta acá en este slide, nosotros somos Grupo ACI, somos un grupo empresarial de tres compañías que están enfocadas en la digitalización industrial, enfocada en la industria 4.0. ¿Sí? Nosotros, como se dan cuenta en pantalla, somos partner de Siemens bajo las tres empresas y estamos especializados en software industrial y en automatización industrial. Tenemos ya alrededor de 20 años de experiencia, hemos trabajado con varios proyectos no únicamente en Colombia, sino también en Perú y Ecuador, dado que cubrimos en general el área andina, y adicionalmente hemos tenido algunos proyectos también en México y Costa Rica, lo que nos ha valido para recibir una serie de reconocimientos gracias a esta experiencia que tenemos durante estos años. Ahora, nosotros estamos compuestos por tres líneas de negocio. Estas tres líneas de negocio, como nos damos cuenta en este momento, parten desde la automatización industrial, es decir, si llegara a haber alguna necesidad de tener un sistema de control con PLC, actuadores, variadores, un proyecto en el cual se quiera automatizar una línea de planta, por ejemplo, lo podemos atender. Asimismo, contamos con una línea especializada en la gestión de operaciones de manufactura. En ese sentido, si necesitamos ayuda para poder calcular indicadores como el OEE, trazabilidad del producto ya producido, lo podemos revisar también. Y por último, tenemos una línea especializada en todo lo que tiene que ver con gestión de ciclo de vida de producto. En ese sentido, tenemos soluciones de diseño mecánico en 3D claramente, soluciones para programación CNC, soluciones para simulación de producto, por ejemplo, simulación de algún proceso en planta, simulación de fluidos, es decir, una serie de herramientas enfocadas en esta área, y estamos en capacidad total de atenderlo sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, continuando con la agenda, le voy a dar paso entonces a mi compañero Javier para que comencemos a explorar las bondades de Solidez y seguimos con la actividad. Muchas gracias. Listo, ingeniero César, muchísimas gracias por la introducción. Entonces, pues bueno, dando inicio al siguiente punto de la agenda, vamos a hablar como tal de Soliage. De pronto, pues algunos de ustedes no conozcan el portafolio de Soliage. Entonces, Soliage, como decía, es un portafolio, no únicamente una herramienta de diseño CAD, sino que es una herramienta el cual nos va a abarcar distintos tipos del producto. En el caso de hoy, la parte más importante tenemos es la integración CAD-CAM, donde nosotros vamos a tener herramientas para generar todo lo que es el diseño mecánico y de producto, trabajar con ensambles, con distintas clases de piezas, poder trabajar ya toda la ingeniería de detalle como tal. Y algo muy importante, que como decía es el foco del día de hoy, ver cómo nosotros podemos llevar, si nuestra pieza va a ser diseñada o va a ser fabricada a través de un método de mecanizado CAM, cómo nosotros podemos llevar esa pieza y cómo nos va a permitir como tal optimizar el tiempo. Adicionalmente,
a estas herramientas, Solidage dentro de su portafolio tiene un portafolio bastante amplio que no únicamente nos va a dejar solo el diseño mecánico, sino nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, tener herramientas para el diseño eléctrico. Es decir, aquí nosotros podemos hacer el ruteado del cable, ver cantidades, longitudes como tal de un cableado, integrándolo con diagramas ya unifilares como tal. Hay otro módulo especializado en todo lo que es el diseño de plantas modulares, toda la parte de piping, utilizar librería de piping como tubería, bridas, bombas, toda esta parte. Hay otra parte del portafolio, el cual integra pues todo lo que es simulación por elementos finitos, ya sea en una pieza o en un ensamble, o también ya otro módulo que se especializa en todo lo que es la simulación a partir de CFD, es decir, con todo lo que son fluidos. De, Hay una parte del portafolio donde nosotros podemos hacer la generación de PDFs 3D, que es la parte de publicaciones técnicas, hacer manuales de ensamble interactivos, trabajar con la gestión de datos, que es donde nosotros vamos a almacenar y como tal gestionar toda la información PLM, que es el ciclo de vida del producto, toda la documentación relacionada a un proyecto, nosotros la podemos integrar y tenerla ya en otra aplicación que como tal es Teamcenter. Hablando hoy y el foco de que vamos a tener, vamos a hablar un poco de por qué SolidEdge es un software realmente diferenciador. Estas son algunas de las ventajas que tiene únicamente enfocadas en la parte CAD. Dentro de estas tenemos el modelado convergente, que ahorita vamos a ver un poco un video de qué es el modelado convergente, que es la facilidad que tenemos al trabajar con archivos que son datos faceteados, son los datos que obtenemos en un escaneo 3D o en una optimización topológica, trabajar con herramientas para trabajar todo el entorno, lo que es superficies, que es el modelado subdividido, cómo a partir de formas primarias podemos generar piezas un poco complejas, trabajar con algo muy importante que es patente de Siemens ahorita, que es la tecnología sincrónica, cómo nosotros podemos hacer modificaciones de una manera mucho más rápida. Trabajar con la parametrización avanzada, pues sí es un software paramétrico, pero ya con este módulo nosotros podemos llegar a parametrizar, por ejemplo, cantidades. Nosotros sabemos que podemos parametrizar medidas, pero aquí vamos a entrar un poco más en detalle y de dar personalización para ensambles un poco robustos y poderlos iterar mediante algunos clics. Y con esto, pues hay algunas herramientas, como saben ahorita la modalidad de suscripción, una de esas herramientas es que podemos tener un acceso a la nube donde podemos almacenar nuestra información, podemos compartir esta información, los diseños mediante una página web con nuestros clientes, con la persona que nos valide nuestros diseños, comentarios y tener una gestión sobre estos archivos. Y por último, un módulo ya especializado en lo que es como tal la fabricación aditiva. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Como saben, esta es la interfaz como tal de SolidEdge y vamos a trabajar una parte que es el modelado subdividido. ¿Qué es el modelado subdividido? Como les decía, a partir de formas primarias, como podemos ver acá, esta forma fue obtenida a partir de un cilindro. En ese cilindro nosotros podemos generar distintos nodos. Cada uno de estos puntos que nosotros vemos son unos nodos los cuales nosotros vamos a poder mover libremente en el espacio. Es decir, que si nosotros tenemos ya un boceto, que si nosotros queremos hacer una línea alzada y que una serie de nodos o un único nodo nos copie como tal esa trayectoria, nosotros lo podemos hacer y nos va a evitar a nosotros estar trabajando con la parte de superficies. Cuando trabajamos con superficies debemos hacer la generación de unos planos, empezar a recortar, empezar a definir cada superficie y como vemos con esta herramienta realmente nos disminuye el trabajo para trabajar esas formas que son un poco complejas. Hay otra herramienta que, como les decía, es el modelado convergente, que también es muy interesante, y es cuando nosotros importamos un archivo que normalmente es STL. Si nosotros venimos a las herramientas de ingeniería inversa, podemos ver que este cuerpo es un cuerpo mallado. Es decir, que los datos están representados a través de una malla y no respecto a un contorno como normalmente está cuando nosotros diseñamos. Al trabajar con el datos ya, digamos, importamos nuestro archivo escaneado, nosotros directamente a través del diagrama de colores que vemos, este diagrama nos va a detectar a nosotros si las caras tienen relación de planitud, si vienen de alguna circunferencia, si tienen una parte de un redondeo, nos lo va a detectar a partir del diagrama de colores. Y a partir de esto, nosotros directamente, sin convertir el archivo, sin volverlo a diseñar, lo vamos a poder trabajar
de manera normal, como si hubiera sido una pieza diseñada dentro de Solid. Podemos hacerle modificaciones, incluso si lo queremos traer a un ensamble, lo podemos traer directamente a ubicarlo dentro de nuestro ensamble. Aquí vamos a ver algo también que es lo de la tecnología sincrónica. Si bien nosotros vamos acá a importar un archivo, que este archivo está diseñado como tal en NX. NX es otra plataforma de diseño que es de Siemens. Nosotros vamos a importar nuestro diseño. Ya dentro de Solid Edge vemos la compatibilidad que va a tener con este tipo de archivos. Si nosotros queremos duplicar el componente, simplemente es de cuestión de seleccionar y arrastrar. Y en caso de tener alguna modificación, vemos también cómo la tecnología sincrónica, que es la facilidad de hacer modificaciones desplazando alguna cara, podemos llevarla nuevamente a nuestro ensamble y poderla actualizar, sabiendo que esto se hizo en NX. Si nosotros lo hacemos en Solidez, vamos a ver reflejado directamente como tal el cambio. Aquí podemos ver que entre nuestro diseño hay algo como tal el ruteado de cables. Dentro de este ruteado de cables, de mangueras, nosotros podemos seleccionar las trayectorias a partir de una línea, de una slime, que es una línea que está como tal en 3 dimensiones. La podemos poder ubicar en nuestro ensamble y poder, por ejemplo, calcular las cantidades. Estas son algunas de las herramientas como tal que nos permite a nosotros trabajar Solid Edge. Y pues me gustaría ahorita mostrarles algo directamente para trabajar directamente sobre el software. Entonces, este es nuestro entorno como tal de Solid Edge. Lo que vamos a hacer inicialmente es que nosotros vamos a importar una pieza. Una de las cosas interesantes de Solid Edge es que nosotros podemos importar distinta clase de archivos, no únicamente los archivos que están en formatos de Solid Edge como ensamble, pieza, chapa metálica, sino que podemos importar, por ejemplo, formatos que son universales o neutros como .ig, step, stl, sino también vamos a poder importar, por ejemplo, archivos directamente que estén diseñados en AutoCAD, en CATIA, en Inventor. En este caso, vamos a abrir un archivo de SolidWorks para el ejemplo. Supongamos que para este ejemplo vamos a hacer un molde de inyección para una pieza. Vamos a hacer la cavidad ya dentro de una placa y nuestro cliente nos envía el archivo como tal en SolidWorks. Vemos que el archivo está en SolidWorks, es formato SLPRT y nosotros vamos a hacer como tal la apertura del archivo. Lo primero que nos va a decir es dónde nosotros queremos abrirlo, en cuál plantilla, si en una plantilla de un ensamble, de soldadura. En este caso, como es una parte, realizaríamos la apertura como tal del archivo. Y a pesar de que el archivo fue diseñado en SolidWorks, podemos ver cómo de manera inmediata podemos tener nuestro archivo ya en formato de Solid Edge. No vamos a tener como tal el árbol de operaciones, pero ya con la tecnología sincrónica, como lo vamos a ver, vamos a ser muy fácil nosotros poder trabajar con el archivo y poderle realizar modificaciones. Una de esas modificaciones, por ejemplo, si nosotros queremos cambiar el estilo para suponer que va a ser una pieza, la cual va a ser en plástico, que vamos a trabajar de esta manera, vemos que lo podemos hacer de una manera rápida. Aquí tenemos algunas herramientas como la herramienta de reconocer agujeros. ¿Qué nos hace esta herramienta de reconocer agujeros? De manera inmediata nos va a venir a reconocer cada uno de los agujeros que están presentes en nuestra pieza y, por ejemplo, si queremos modificar este agujero avellanado, entramos directamente a la plantilla y, por ejemplo, el diámetro exterior de ese avellanado lo voy a dejar de 15 milímetros. Al dejarlo de 15 milímetros, vemos cómo automáticamente él ya acá me está realizando el cambio, cómo me está aumentando de tamaño. Yo le doy a aceptar y ya me van a aparecer todos los agujeros por si necesito hacer alguna modificación en mi árbol de operaciones. A través de las herramientas PMI, que es la información de producto y manufactura, yo puedo empezar a definir mi diseño. Por ejemplo, voy a tomar una cota de este punto a este punto. Me dice que tiene en estos momentos 35,69. Yo con el scroll puedo empezar a aumentar la medida o simplemente definiendo un valor. En este caso voy a decir que esta parte tiene 50 milímetros y vemos cómo el cambio se realiza de manera automática dado a la tecnología sincrónica. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar este radio, en este momento tiene 5 milímetros, yo voy a dejar que este radio es de 8 milímetros y digamos ahí puedo hacerle cualquier modificación a mi pieza respecto a las intenciones de diseño que tiene como tal el software. Por ejemplo, aquí ya vamos a guardar como tal esta pieza. Me dice dónde la voy a guardar, selecciono la carpeta y la voy a guardar. Por cuestiones de tiempo, vamos a abrir directamente
otra pieza que es la que nos va a simular la placa de inyección. Esta pieza pues ya fue diseñada como tal en Solid Edge. Vemos que aquí tenemos nuestra placa de inyección, la vamos como tal a aperturar. Esta es la placa, simplemente es una extrusión rectangular donde vamos a importar nuestra pieza y con una herramienta vamos a insertar la copia de la pieza. ¿Qué pieza vamos a insertar? Como podemos ver acá, la que acabamos de guardar en formato ya como tal Solid Edge, de acuerdo pues a la hora que la guardamos hace un minuto. Podemos seleccionar esa pieza, realizamos la apertura de la pieza y aquí vamos a tener ciertas características en las cuales nosotros podemos definir nuestra pieza para realizar una cavidad. Una de esas opciones, como vemos la pieza está ubicada de una manera incorrecta, nosotros utilizando el sistema de coordenadas, por ejemplo aquí ya tenemos un sistema de coordenadas ya creado, le damos a aplicar y vemos cómo se nos va a ubicar directamente nuestra pieza. Otro factor que nosotros podemos utilizar acá es un factor de contracción. Como sabe, todos los plásticos al momento de tener un enfriamiento se van a contraer. Nosotros lo podemos definir a través de una escala, es decir, que la escala no sea uniforme en todos los sentidos, un mismo valor. Si nosotros queremos asignar un valor en X, un valor en Y diferentes, lo podemos hacer. En este caso, vamos a seleccionar un valor de 0.006. Vemos que aquí la escala ya nos está manteniendo una escala uniforme y que lo que nos va a hacer aplicar esto, que la pieza se nos va a agrandar con este factor de contracción, es decir, se va a hacer un offset en todos los ejes de acuerdo al valor que yo le acabé de asignar. Si yo le digo aplicar, vemos que el cambio ya se va a realizar, se va a ver que quedó un poco más grande. Vamos a terminar y ya tendríamos como tal nuestra pieza insertada en una de nuestras placas. Aquí vamos a hacer una operación booleana donde vamos a sustraer de nuestra placa, vamos a sustraer como tal eh, nuestra pieza que vamos a realizar la inyección. Vemos como de manera sencilla ya nosotros tendríamos nuestra placa, ya tenemos creada nuestra placa y a partir de esta placa, si nosotros llegamos a tomar, por ejemplo, alguna medida, podemos ver que esta medida que ahorita habíamos dejado de 50 milímetros ya quedó de 50.3 de acuerdo pues al offset, a ese factor de contracción que trabajamos en nuestra pieza. Si quisiéramos llegar a revisar, por ejemplo, este radio, vemos que también ya está con nuestro factor de contracción. Y algo interesante es que si nosotros vamos a hacer una modificación en nuestra pieza, por ejemplo, manteniendo unos radios no de 8 milímetros, sino que en este valor quiero que mi radio sea en este punto quiero que mi radio sea de 5 y aquí también este radio sea de 5 milímetros. Al momento de que nosotros vengamos a nuestra pieza, nos va a arrojar una alerta diciendo que nuestra pieza está desactualizada. Nosotros le vamos a decir que, no que vamos a realizar la actualización y si volvemos nuevamente a tomar las medidas, vemos cómo se nos actualizó directamente esta parte del radio que acabamos de modificar. Es decir, hacer estas modificaciones, a pesar de que la pieza original era en SolidWorks, no es como tal ningún problema para poder trabajar dentro de Solid Edge. Ya teniendo nuestra cavidad, vamos a proceder a enviarla al área encargada, que ya el ingeniero César va a hacer una intervención para realizar la fabricación CAM como tal de esta cavidad de nuestra pieza en esta placa. Entonces, ya el ingeniero César continúa. Muchas gracias, Javier. Listo, sí, señor. Bueno, entonces continuando con nuestra agenda, vamos a revisar ahora eh, qué bondades tenemos nosotros a nivel de poder trabajar con Solid Edge CAM Pro o NX CAM, ¿sí? Que realmente lo podemos encontrar en el mercado de las dos maneras. NX CAM es un software que tiene una amplia trayectoria y lo que se hizo fue incorporar esas capacidades en conjunto con Solid Edge para poder tener un entorno CAD CAM totalmente integrado, ¿sí? Y me voy a centrar fundamentalmente en las principales diferencias que encontramos frente a este tipo de herramientas que hay en el mercado, porque pues todos sabemos que hay varias opciones, varias marcas, muchas marcas, digamos que a simple vista uno pudiera creer que todas hacen lo mismo, pero pues en este caso particular me voy a centrar en los principales diferenciales que encontramos desde Siemens para poderle llevar estas bondades como tal al mercado, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces tenemos acá la posibilidad de trabajar con fresados adaptativos, ¿sí? Un fresado adaptativo básicamente, ¿qué es? Me permite a mí generar un desbaste de una manera muy rápida dentro del entorno de NXCAM, ¿sí?
Y esto se logra gracias a que las trayectorias que se generan tratan de mantener un contacto mínimo entre la herramienta y el material, ¿sí? Y adicionalmente que ese contacto sea muy homogéneo, muy estable, de manera que se pueda trabajar con altas velocidades, ¿sí? Este es un punto muy importante porque además de poder fabricar, es decir, realizar los desbastes que normalmente toman varias horas más rápido, también promovemos un incremento en la vida útil de la herramienta y que la viruta realmente se vea mejor evacuada, ¿sí? En ese sentido, nosotros pudiéramos tener una placa como la que vemos acá en este ejemplo, con la cual pudiéramos trabajar con el fresado optativo, aprovechando la longitud de corte de la herramienta casi que en su totalidad para poder hacer el desbaste de manera muy rápida. Si posteriormente necesitamos redevastar para remover material que de pronto quedó en exceso, podemos trabajar con la operación, digamos que típica, que es el fresado de cavidades o cavity mill, que encontramos casi que en cualquier herramienta de software, ¿sí? Y apoyarnos en este caso nuevamente en el fresado optativo para remover grandes volúmenes de material de una manera muy rápida y lo mismo, si necesito más resbastes, poderlos aplicar directamente con las herramientas tradicionales que pues obviamente el software también las tiene para utilizarlas en caso de ser necesario, ¿sí? Ahora, este mismo ejemplo nosotros lo podemos visualizar también acá. Nosotros, es decir, se llevó esta misma placa directamente a un taller de fabricación y como se dan cuenta, el desbaste como tal, que es una de las operaciones que toma normalmente mucho tiempo, se puede hacer utilizando casi que el 100% de la longitud de corte de la herramienta y pues esto favorece principalmente el tiempo de mecanizado y poder trabajar con velocidades muy altas gracias al contacto que se genera entre la herramienta y el material, ¿sí? Entonces, de esta manera, como nos damos cuenta acá, podemos tener una fabricación muy rápida, ¿sí? Acá nos damos cuenta de cómo sería el fresado de la cavidad interior de esta placa, ¿sí? Y que realmente se optimiza mucho gracias al área de contacto que se tiene entre material y herramienta, ¿sí? Entonces, esta es una de los principales diferenciales. Está disponible con Solid Edge Cam Pro o NX Cam, como les mencionaba hace algunos minutos. Ahora, otro punto muy interesante que tenemos con Solid Edge Cam Pro, ¿sí? Es la posibilidad de poder aprovechar o reutilizar quizás programaciones que ya haya hecho previamente, sobre todo cuando tenemos geometrías similares a programar. Es decir, si yo tengo programada ya una placa de inyección y luego necesito programar otra, pues en ese caso puedo aprovechar todo lo que ya había hecho. Definición de herramientas, definición de parámetros de corte, definición de ceros de pieza, es decir, puedo aprovechar tanto trabajo que tenía a nivel de programación, de manera que pues este tipo de actividades se pueda realizar también en el menor tiempo posible. Entonces, acá por lo menos en este ejemplo lo que vemos es que tenemos un programa, ¿sí? En el cual estamos realizando el mecanizado completo de esta placa. Esta placa, como se dan cuenta, se puede separar por grupos de geometría para identificar claramente qué secciones de la pieza son las que quiero mecanizar y cada sección de esa pieza la puedo, digamos que, dividir en el tipo de operaciones con las cuales las quiero mecanizar, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, lo que se va a hacer es simplemente reemplazar la geometría, que es esta, la voy a reemplazar por una placa con una geometría similar, ¿sí? Y al hacer ese reemplazo, como nos damos cuenta acá de una manera muy sencilla, lo que puedo hacer es básicamente reaprovechar, como les decía, lo que ya había hecho. Entonces acá simplemente debo redefinir las geometrías. Puedo seleccionar acá la cavidad de manera completa gracias a estas herramientas de selección que son únicas en NX. Hemos visto otras aplicaciones donde seleccionar este grupo de caras normalmente es muy tedioso porque hay que hacer clic, clic, clic. Sí, en este caso, como se dan cuenta, se puede hacer de una manera muy rápida. Definimos todos los grupos de geometría en la nueva placa y simplemente al final lo que tendríamos que hacer es regenerar todas las trayectorias porque pues ya las herramientas están definidas, los parámetros de corte están definidos y finalmente pues simplemente si es necesario realizar una animación o verificación de cuál sería el estado de la placa después de mecanizada y simplemente llevar el programa postprocesado al centro de mecanizado y comenzar a trabajar. Es decir, estamos ahorrando bastante tiempo de programación gracias a este tipo como tal de herramientas, ¿sí? Ahora, otro punto muy interesante, muy importante acá es que con NX nosotros podemos trabajar con trayectorias inteligentes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces, y lo hemos visto con algunos clientes, el zigzag o este patrón en zigzag se trata de utilizar para todo, ¿sí?
que pues puede ser un patrón muy interesante para piezas de este estilo, ¿sí? Pero si quisiéramos trabajar una pieza de este estilo, por ejemplo, que tiene ciertas secciones empinadas, pues claramente no sería la mejor opción debido a la diferencia que se genera en el paso de la herramienta entre un corte y otro, ¿sí? Entonces, es así como nosotros pudiéramos tener en este caso una pieza como esta, por ejemplo, ¿sí? Y la operación de acabado la pudiéramos hacer con una operación sencilla que muy seguramente la mayoría de los que están participando del webinar conocen, que es un fresado de área, ¿sí? Este fresado de área, como se dan cuenta, en este momento está generado básicamente con unas trayectorias en zigzag y lo que se busca en este caso es generar una optimización para que este paso no sea tan excesivo en estas áreas de la pieza donde claramente no favorecería el acabado final como tal de la placa, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, lo que se puede hacer es, pues primero, si uno quiere, verificar con una animación cómo quedaría la pieza después de utilizar esta estrategia que pues claramente le queda totalmente rugoso, es decir, en un acabado de muy baja calidad y de posteriormente lo que se pudiera hacer es, dentro de la misma operación de fresado de área, ¿sí? Pedirle al software que me optimice, ¿sí? Es decir, que me genere una trayectoria específica para las áreas que tienden a ser llanas y una trayectoria específica para las áreas que tienden a ser empinadas, ¿sí? De esta manera, como se dan cuenta, el paso es muchísimo más homogéneo, ¿sí? ¿Y esto a qué lleva? A que tengamos un acabado de mejor calidad y que lo más probable es que si hay necesidad de pulir, pues que ese pulimiento se haga realmente en muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, de igual manera, si uno quisiera, pudiera realizar una animación como tal de la geometría después de mecanizada y pues ahí también nos daríamos una idea de la calidad a la que llegaríamos gracias a la utilización de este tipo de herramientas, ¿sí? Ahora, otro aspecto interesante que tenemos acá es que pudiéramos trabajar también con este tipo de estrategia tipo Streamline, que básicamente ¿qué permite? Permite trabajar con ciertas secciones de la pieza, ¿sí? Grupos de bordes como se ve en este ejemplo, y que de esa manera un grupo de bordes sirva para generar el mecanizado como tal de un área que tiene una forma de cierta manera compleja, ¿sí? Y que las trayectorias o los cortes se generen respetando la forma natural de la pieza, ¿sí? Entonces, esto nuevamente que favorece acabados superficiales de alta calidad y genera y permite, pues básicamente trabajar con operaciones de una manera bastante sencilla, ¿sí? Otro aspecto interesante que les queremos comentar es poder, digamos que diferentes herramientas de visualización que están disponibles dentro de NX, pues una es la que hemos visto en los ejemplos, que es básicamente ver la remoción de material en 3D, ¿sí? Otra que vamos a ver también un ejemplo a continuación es poder trabajar incluso con el ensamblaje de la máquina de manera que tengamos una idea también de poder visualizar si es posible o probable que se genere una colisión, ¿sí? Y con el centro de mecanizado, por ejemplo, y que pues en el mundo virtual lo podamos corregir en lugar de esperar a tener una estrellada directamente en la máquina, ¿sí? Y adicionalmente hay una herramienta bastante útil, que es esta, que permite básicamente generar mapas de calor a partir de la cantidad de material remanente que queda por cortar después de una operación a otra, por ejemplo, después de un desbaste, ¿sí? Y que después de un desbaste podamos ver, por ejemplo, que hay ciertas áreas de la pieza donde quedó exceso de material debido a la geometría de la herramienta probablemente, y que este tipo de mapas de calor me permitan a mí decidir si definitivamente necesito realizar un redesbaste o no. Aquí, por ejemplo, aquí en este caso, claramente se ve que sí se necesita un redesbaste, de lo contrario, mandaríamos una operación de acabado y romperíamos la herramienta, ¿sí? Entonces, ese es otro punto interesante. Otro punto importante es que podemos trabajar con un concepto que se denomina pieza de trabajo en proceso, ¿sí? La pieza de trabajo en proceso consiste en que SolidEdge Pro es capaz de identificar en todo momento la geometría que falta por cortar, ¿sí? Y eso es muy importante en un ejemplo como este, en el cual tenemos dos montajes. Tenemos que mecanizar una pieza primero por un lado y luego darle la vuelta para continuar con el mecanizado, ¿sí? En este caso, si lo hiciéramos en un software cualquiera diferente al de Siemens, tendríamos que tener dos archivos, uno para el primer montaje, otro para el segundo, y ya en el segundo montaje
pues no va a ser posible identificar si hubo material que se removió en el primer montaje de manera que no me genere cortes en vacío, ¿sí? Entonces, esa característica la tenemos acá gracias a la integración CAD-CAM. Acá, de hecho, como se dan cuenta, se pudo haber tenido todo el diseño de la mesa y las prensas dentro de Solid Edge y luego simplemente enviar toda esa configuración al Solid Edge CAM Pro como lo estamos viendo acá, ¿sí? Y ya en el Solid Edge CAM Pro, pues evidentemente realizar toda la programación, ¿sí? Se realiza la programación del primer montaje que es este y en el segundo el software es capaz de reconocer, por ejemplo, que en esta sección ya no hay material, ¿sí? Esto es clave para no generar cortes en vacío y no generar tiempos muertos de mecanizado, más cuando tenemos de pronto una carga de trabajo bastante alta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, simplemente se programa un lado, después se programa el otro, se evita generar cortes en vacío y al final simplemente llevamos nuestro programa directamente al centro de mecanizado y realizamos toda la programación sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Y con unas trayectorias totalmente optimizadas. Otro punto interesante que tenemos acá es la posibilidad de trabajar con postprocesadores para cualquier tipo de máquina, ¿sí? Se cuenta con una biblioteca de más de 1200 postprocesadores que me permiten a mí trabajar con controladores FANUC, Haas, Heidenheim, Masatrol, etcétera. Es decir, y sin importar el tipo de máquina o el tipo de controlador, tengan la seguridad que contamos con un postprocesador y que adicionalmente ese postprocesador lo podemos personalizar. Porque que hemos visto con algunos de nuestros clientes, hemos visto que muchas veces se postprocesa y aún así es necesario abrir el programa y entrar a realizar modificaciones de manera manual, lo cual es súper riesgoso porque pues sabemos que somos humanos, nos podemos equivocar y eso pudiera llevar a dañar el material, que de pronto es lo menos grave, romper una herramienta o hasta de pronto llegar a dañar la máquina, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros procuramos es entregar un postprocesador totalmente personalizado de manera que no sea necesario realizar ningún tipo de manipulación manual después del postprocesamiento, ¿sí? Muy bien. Otro punto interesante es que NX o Solid Edge Cam Pro, ¿sí? Cuenta con una interfaz de usuario muy amigable, que ahorita la vamos a explorar un poco más en profundidad. Como se dan cuenta, es muy parecida a trabajar directamente con cualquier aplicativo tipo Office. Se puede adicionalmente apoyarse en este tipo de herramientas de corte, por ejemplo, para poder dar una idea de el escalonamiento que queda después de un desbaste, ¿sí? Y de esta manera de poder tomar decisiones. Acá definitivamente ese escalonamiento está muy exagerado, entonces lo que yo pudiera hacer es, gracias a esta herramienta de visualización, determinar, no, definitivamente necesito optimizar esta operación, entonces, ¿qué voy a hacer? Esta operación es un fresado adaptativo. Este fresado adaptativo me da la posibilidad de generar cortes entre niveles, es decir, entre un nivel y otro, y eso me va a permitir trabajar con o generar, perdón, un menor escalonamiento, ¿sí? Entonces, eso lo puedo hacer directamente dentro del programa. Genero como tal entonces una nueva animación o simulación de la herramienta de corte, ¿sí? Y pues ahí claramente pudiera aplicar nuevamente el corte y visualizar que evidentemente el escalonado quedó mucho mejor a diferencia de cómo lo teníamos antes, ¿sí? Entonces son herramientas que permiten adaptarse a este tipo de herramientas de manera muy rápida. Se puede aprender en cuestión de semanas y ser productivos realmente muy rápido, ¿sí? Y además de eso, ¿sí? Podemos ver que el software también nos permite trabajar, por ejemplo, con este tipo de ayudas visuales en las cuales uno pudiera decir, oiga, yo quiero cambiar un parámetro, pero ese parámetro no sé qué cambia. Entonces me apoyo en esas ayudas visuales para optimizar una trayectoria, ¿sí? Y pues eso también facilita bastante el aprendizaje del software, además de tener un buscador de comandos acá en la parte superior, que si de pronto me acuerdo de un comando, pero no sé dónde está, aquí lo pudiera buscar y el software me ayuda como tal a identificarlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, ahora vamos a revisar un poco nuevamente la interfaz como tal del CamPro dentro de Solid Edge y la herramienta como tal de programación CNC, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos acá? Tenemos que de diseño, ¿sí? Como digamos que continuando con el ejemplo que nos mencionaba Javier ahora, ¿sí? Nos enviaron la pieza, con la pieza y la placa con la cual debemos realizar como tal la programación CNC, ¿sí?
Y de entrada, ¿sí? Si nos damos cuenta, es decir, una persona que reciba esto directamente en taller, de una va a decir, oiga, no, esto no lo puedo mecanizar, ¿sí? Porque pues me está generando estas contrasalidas acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno pudiera decir, como especialista en fabricación, vea, señor diseñador, necesito modificar la geometría porque se están generando secciones que no son mecanizables, ¿sí? O por lo menos que no son mecanizables con estrategias convencionales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese orden de ideas está la posibilidad de que el diseñador haga el cambio o que lo haga directamente la persona encargada de la programación, ¿sí? Y en este caso particular, vamos a suponer que la persona encargada de programación puede realizar el cambio gracias a que la herramienta CAM de Siemens se entrega siempre con una licencia básica de CAD en 3D, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la persona pudiera abrir las piezas directamente en Solid Edge, en este caso, visualizar que estos agujeros, pues definitivamente los necesito en otra posición, ¿sí? Entonces, en ese caso, pudiéramos decir, vea, yo necesito inicialmente que estos agujeros sean simples, ¿sí? Eso lo puede hacer perfectamente la persona encargada de programar, ¿sí? Y adicionalmente, ese chaflán que teníamos, al ser el agujero avellanado, simplemente desplazarlo a la parte inferior. Entonces, aquí yo pudiera venir a buscar la herramienta de chaflanado, seleccionar estos bordes, ¿sí? Aplicar 4,3 milímetros para que se mantengan los 15 milímetros que tenía el diámetro superior del avellanado, ¿sí? Y de esta manera entonces tener ya una modificación rápida de la geometría, ¿sí? Entonces, hecha la modificación, como los archivos del producto y la placa están vinculados, acá simplemente tengo que hacer una actualización. Esta actualización claramente pues me lleva a una geometría que sí es mecanizable, ¿sí? Por métodos convencionales, digámoslo así, y teniendo ya esta geometría, entonces el programador pudiera optar simplemente, como veíamos ahorita, venir acá y decirle a Solid Edge, oiga, necesito que me envíe la geometría al entorno de CAM y ya en el entorno de CAM generar como tal la programación de esta pieza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se pudiera hacer el envío directo, como les decía. En este caso, el envío se hace directamente a SolidEdge Pro o NXCAM. Realmente son la misma herramienta, solamente que cambia de nombre dependiendo del tipo de productos que tiene el cliente, ¿sí? Y acá, como nos damos cuenta, pues tenemos ya nuestra placa con la corrección de geometría que se planteó inicialmente. Y en este caso tenemos algunas operaciones ya propuestas, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, un planeado en la parte superior, tenemos un desbaste, que en este caso se está haciendo una operación de redesbaste para poder generarlo mucho más rápido y con parámetros de corte más agresivos gracias a la estrategia que el software genera, ¿sí? Tenemos una operación de redesbaste para remover material de aquellas áreas donde la herramienta por su diámetro no pudo entrar. Entonces acá se hace un redesbaste con una herramienta un poco más pequeña y que se centre únicamente en aquellas zonas en las cuales la operación anterior no ingresó. Esto claramente ahorra también muchísimo tiempo porque no se generan cortes en vacío. Y finalmente pudiéramos plantear dos operaciones de acabado, uno para las paredes y otra para los fondos, ¿sí? Entonces, esta operación, si nosotros quisiéramos, pudiéramos venir acá, hacer una validación de la trayectoria o una verificación de la trayectoria y darnos una idea de cuál sería el acabado final de esta geometría, por ejemplo. Entonces acá uno pudiera venir y darse una idea, vea, este es el planeado, ahora vamos a realizar como tal el redesbaste, ¿sí? Que como se dan cuenta en una sola pasada ya me genera como tal la remoción completa del material, ¿sí? Después de eso vamos acá en el desbaste adaptativo o fresado adaptativo. Después de eso, entonces hago una operación de redesbaste que básicamente se centra en aquellas zonas donde quedó exceso de material y ya con el material mucho más homogéneo, pues entonces sí pudiéramos pensar en realizar como tal una operación de acabado tanto para las paredes como el fondo, ¿sí? Entonces, es decir, de esta manera pudiéramos llegar a una operación o a un programa mecanizado de buena calidad y posteriormente simplemente tomar este programa, postprocesarlo y entregarlo directamente a la máquina para realizar como tal la fabricación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros pudiéramos tener ya el programa hecho, venir luego al software y postprocesar, pudiéramos buscar un postprocesador específico, por ejemplo, para una hash de 3 ejes, entonces selecciono este postprocesador y simplemente genero como tal mi programa, ¿sí? Entonces, mi programa
como les mencionaba, tiene la ventaja de que no va a requerir ningún tipo de modificación manual. El programa lo podemos generar con todas las anotaciones, encabezados, comentarios que sean necesarios. Todos los inicios y fines de programa se pueden personalizar en la medida que lo requiera el control de la máquina, y de esta manera es que les decía que realmente no es necesario, ¿sí?, realizar ningún tipo de manipulación directamente en el programa gracias a que se entrega completamente personalizado, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer ahora que resulta que con todo y que la geometría venía con algunos errores, ¿sí? Es necesario realizar una nueva modificación, ¿sí? ¿Y qué modificación me están pidiendo ahora? Me están pidiendo que esta distancia de la pieza, que está en 50 milímetros, tiene que ser menor, debe estar en 40 milímetros, ¿sí? Entonces, en cualquier otro programa uno diría, no, me vengo al software de diseño, hago la modificación y luego tengo que volver a arrancar de cero para generar un programa que pueda llevar directamente al taller para fabricar, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿yo qué hago? Vengo acá, simplemente voy a cambiar esta distancia a 40 milímetros, ¿sí? Esta edición pues me lleva a un cambio directamente en la placa gracias a la parametrización que me permite hacer el software, ¿sí? Y finalmente lo que tengo que hacer es llevar al entorno del CAM para que actualice la geometría, ¿sí? Y tenga que actualizar en este caso solamente las trayectorias. Entonces aquí me pide que guarde el documento, yo le digo que sí, me hace el envío directamente al CAM, como se dan cuenta, la geometría actualizó inmediatamente y lo único que acontece es que obviamente las trayectorias pues están desactualizadas, ¿sí? Aquí por ejemplo se ve claramente que hay una separación bastante grande debido al cambio que hubo en la geometría, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué hago? Simplemente vengo acá, regenero la trayectoria, es decir, se recalculan las trayectorias de todas las herramientas y posteriormente lo único que tengo que hacer es tomar el postprocesar, como veíamos ahorita, y llevar directamente el programa a mi máquina herramienta para poder fabricar. Es decir, no tengo que volver a arrancar de cero, volver a cargar la pieza, volver a definir parámetros de corte, herramientas, etcétera, sino que puedo aprovechar realmente lo que ya había hecho, ¿sí? Entonces aquí, como nos damos cuenta, simplemente está recalculando las trayectorias. Acá ya tenemos todas las trayectorias bien calculadas, ¿sí? Y de esa manera pudiéramos postprocesar, ¿sí? Y también, si uno quisiera, pudiéramos simplemente realizar una nueva verificación, pero en este caso, esa verificación la pudiéramos hacer utilizando directamente la máquina herramienta. Entonces aquí uno pudiera decir, en vez de verificar, queremos realizar como tal una simulación, ¿sí? Entonces simplemente vengo acá, le digo a Solid Edge Cam Pro que quiero simular esta trayectoria utilizando la máquina herramienta y en este caso que me muestre la remoción del material, ¿sí? Entonces vean que acá yo puedo simular contemplando el ensamblaje de la máquina y pues esto lo que me va a permitir es tomar en consideración también la geometría de la máquina y evitar cualquier posible colisión que se pudiera dar con la máquina o con los elementos de sujeción que probablemente tenga disponibles, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar entonces con las temáticas de nuestro webinar. Entonces, Javier, por favor. Como conversábamos, ¿sí? Y como veíamos en la agenda, nosotros ahora tenemos un invitado. Este invitado es el ingeniero Esteban Beltrán, que hace parte de la compañía E3 Steel and Design, y pues le vamos a dar paso para que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia trabajando con Solid Edge y a nivel general lo que hace en su compañía. Ingeniero Esteban, muy buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Esteban Beltrán. Soy gerente general de la compañía de 3 Steel and Designs. Como se puede dar cuenta, pues es una empresa que se encarga de, tiene diseño, pues la manufactura y la ingeniería. Más que todo, nuestra aplicación con respecto son los aceros. En este caso, nosotros trabajamos mucho lo que es lámina, chapa metálica. Manejamos todo lo que es aceros especiales, en este caso aceros de antiabrasivos y aceros de alto límite elástico. Son aceros que se utilizan para el sector de minería, en cuestiones que se encuentran, encontramos partes donde tengan problemas de abrasión y también necesitan
que tengan ciclos de trabajo, aumentos de ciclos de trabajo. Más que todo, nosotros nos utilizamos la herramienta de Solidez para hacer nuestros diseños y calcularlos para que podamos nosotros optimizar algunos de los productos que tiene la mina o que tienen nuestros clientes, perdón, nuestros clientes principales son la minería, en este caso por la parte abrasiva, que son componentes que están sometidos a altas abrasiones, pues nosotros lo que le damos son soluciones para que ellos puedan darle más ciclos de trabajo a sus productos a ambientes que son bastante abrasivos, y también utilizamos los aceros de alto nivel drástico para darle ciclos de trabajo. ¿Qué significa? Pues son aceros que tienen un nivel de influencia mucho más alto, y lo cual nos permiten, son aceros certificados, son aceros que cuentan con una certificación para ciclos de trabajo bastante amplios. Entonces, la empresa se encarga de pues, tomar las necesidades de los clientes, tratar de optimizarle todos los trabajos que ellos realizan en la mina para sus equipos, hacerle torres de bloqueo, bases para transporte, bases para reparación. Todo este tipo de aspectos nosotros a la mina recolectamos, a nuestros clientes les recolectamos la información y hacemos unos diseños que se adapten para sus necesidades. Digamos que es una empresa que, además de todo, usamos escáneres, una tecnología que tenemos nuevamente para poder contar con menos tiempos posibles, tener como estos equipos cuentan con una disponibilidad muy limitada, entonces contamos con herramientas de escáner para utilizar estos tiempos que son bastante bajos por la disponibilidad de los componentes, para agilizar lo que es el levantamiento del plano de las piezas, de las herramientas que se requieren para nosotros poder luego utilizar eso para hacer nuestros diseños y presentárselos a nuestros clientes para que ellos puedan tener una solución a sus necesidades de acuerdo a lo que se requiere aquí. Entonces, en este caso, si quieren para sistemas abrasivos, se le hace un diseño de blindaje abrasivo. Si quieren una herramienta para poder hacer una mayor reparación de sus componentes, si quieren una base para que ellos puedan montarla y esté segura, se les agilice el proceso de la reparación, pues nosotros le diseñamos una herramienta que se adapte a las necesidades que ellos requieren. Y contamos con los aceros especiales para bajar peso, disminuir el acceso de maquinaria más robusta, bajar la maquinaria menos robusta, que eso implica para ellos un costo-beneficio. Entonces, lo que más que todo nos dedicamos con la herramienta de Solidez y buscamos nuestra herramienta principal ahora mismo en la empresa, porque con ella hacemos todo esto, cantidad de rediseños, o en cada hacemos reingeniería, rediseño, y o también hacemos diseños para que se adapten a lo que se requiera el cliente con las necesidades que ellos requieran. Entonces, digamos que es una herramienta que nos ha funcionado muy bien, muy robusta para nuestras necesidades, nos ha dado bastantes ventajas, y lo cual pues se usa permanentemente en la compañía para realizar nuestros diseños y de esta manera entregarle al cliente un producto confiable y que cumpla con las expectativas que requiere. No sé si alguien tiene alguna pregunta de los alcances que más requiere de la compañía. Pues estamos a disposición para lo que necesiten, en caso de que también vendemos láminas, somos distribuidores de láminas abrasivas, también láminas de alto límite elástico, y las láminas las tenemos en todos los espesores aquí en la compañía, y pues digamos que hemos hecho una incursión bastante en el mercado en cuestiones de suplir a nuestros clientes en cuestiones de que requieran unas láminas que tengan para casos especiales. Entonces, digamos que aquí contamos con todo ese tipo de láminas. Contamos con los sistemas abrasivos desde 450 brines hasta 1200 brines de dureza para blindajes abrasivos. Y de láminas de alto límite elástico contamos desde límite de influencia desde 700 megapascal hasta 900 megapascal. Entonces, digamos que ahí en ese aspecto pues, tenemos la capacidad de poder asesorar y dar soporte técnico para la utilización de este tipo de láminas y todo lo que requiere que tenga que ver con las aplicaciones de estas láminas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que
a lo que a lo de la empresa. Ok, ingeniero Esteban, igual al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas y pues yo creo que ahí pudiéramos revisar si queda algún tipo de inquietud. Muchísimas gracias por su intervención y pues muchas gracias por ilustrarnos un poco lo que hace su empresa y pues las ventajas que ha tenido al utilizar este tipo de herramientas de software. Sí, Muy realmente bien, ha sido una ventaja muy excelente para nosotros, ha sido una herramienta fundamental para nuestro crecimiento y digamos que estamos muy contentos con todo lo que nos brinda esta herramienta para nuestro desarrollo y poderle pues ver en nuestros clientes toda la satisfacción y las necesidades que hemos podido solucionarles a nuestros clientes. De verdad es una herramienta muy robusta. Muchas gracias, César, por todo el apoyo y por todo lo que nos has brindado para poder utilizar la herramienta de la mejor manera. con mucho gusto, sí señor, ingeniero, muy amable. Bueno, entonces ya aquí para ir cerrando como tal nuestro espacio, vamos a abrir unos minutos de preguntas y respuestas. Si gustan, pudieran levantar la mano directamente dentro de la aplicación para darles paso o pueden también escribirnos directamente dentro del chat, que de hecho no sé si ya hay alguna pregunta en el chat, Angie, para que porfa nos indiques, por favor. Sí, César. Pues en nuestro chat nos indica que hay una pregunta que es, ¿posible importar archivos de Inventor? Bueno, ahí yo le voy a dar respuesta como tal a esta pregunta. Como había explicado en la parte donde presentamos, SolidEdge tiene una ventaja muy amplia, que es que nosotros podemos traer directamente esos archivos, incluyendo como vimos en el ejemplo SolidWorks y también Inventor. Entonces no sería ningún problema también traer nuestra pieza, poderle hacer modificaciones si la necesitamos y generar nuestra pieza. No hay ningún problema de que sea en Inventor. De acuerdo. También nos preguntan qué tipo de licencia se necesita para importar archivos de otros softwares. Bueno, respecto al tipo de licenciamiento, la parte de la tecnología sincrónica, como veíamos, el importar archivos, se puede hacer desde una licencia de las más básicas que sería Foundation. No es un limitante el tipo de licencia, dado que pues este tipo de características está en todo el software de lo que es SolidEdge. Entonces, desde la licencia más básica podemos cubrir ya esta parte de poder importar y traer los archivos. También otra duda es, ¿se puede generar un programa CNC para un centro de mecanizado Beckelhau? Deckelhau. De que el majo debe ser. Ok, Ángel. Sí, claro que sí, claro que sí. Nosotros, como mencionaba, contamos con una biblioteca de más de 1200 postprocesadores en los cuales es posible personalizar el programa para cualquier tipo de controlador o máquina. Entonces, claramente, si la persona que escribió tiene necesidad en ese aspecto, la podemos cubrir sin inconveniente. Y por último nos preguntan, si tengo diseño en un software diferente a los de Siemens, ¿me veo obligado a utilizar SolidEdge? No necesariamente, realmente si lo que tú necesitas, entendiendo la pregunta, es solamente trabajar con la herramienta de programación, lo que se pudiera hacer es llevar directamente la geometría también al SolidEdge Camp Pro, es decir, se entrega la licencia de SolidEdge, el cliente está en libertad de utilizarla o no, pero si no la quiere utilizar, pues simplemente se lleva la geometría directamente al SolidEdge Camp Pro o NXCAM, como lo he venido mencionando ya varias veces y de esa manera entonces se pudiera trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, también nos preguntan, ¿es posible modificar archivo STL o OEG, OEJ? Sí, en ese caso, como decía también en la presentación, SolidAce tiene algo que es una patente de Siemens, que es el modelado convergente. Al ser modelado convergente, la mayoría de veces que trabajamos con un archivo de escaneo 3D, es un archivo que en su mayoría está en un formato STL. Entonces, SolidAce tiene las herramientas de ingeniería inversa, donde nosotros podemos realizarle modificaciones como tal al archivo o, de ser necesario, podemos generarlo a partir de superficies para obtener un archivo totalmente diseñado en el software sin iniciar desde un punto cero, sino reutilizando la información que ya vendría en el escaneo. Entonces nos va a tener herramientas donde nos permite reducir el tamaño de la malla sin perder la forma, que es una de las características de esos archivos, es que son muy pesados.
Solidez tiene las herramientas para permitirnos a nosotros reducir el mallado, poder trabajar y hacer modificaciones. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, también nos preguntan, ¿es Solidez Cam Pro reemplaza al NX o qué diferencia o ventajas ofrece, entendiendo que elaboramos la ingeniería en Solidez? Ok, realmente no es que una herramienta reemplaza a la otra. Lo que pasa es que NXCAM, digamos que está muy pensado para clientes que diseñan también con NX. Entonces, en ese caso, pues se entrega, digamos que la versión NXCAM, ¿sí? Pero ¿qué pasa con Solid Edge? Con Solid Edge, como la idea es poder llevar la geometría, si la tengo ya en Solid Edge, llevarla de una manera muy transparente al área de programación. Entonces, en ese sentido, apareció como marca Solid Edge Cam Pro, pero realmente estamos hablando exactamente de la misma herramienta, es decir, las dos tienen como base el mismo código y las dos me permiten trabajar con exactamente las mismas operaciones. Lo único que cambia es el nombre dependiendo del producto de diseño con el cual trabaja el cliente. Esa es la única diferencia.